que él hace es adecuar el objeto a lo que trae en su cabeza. ¿Lo logré explicar? ¿Qué trae en su cabeza? Sentimientos de culpa, la conciencia de su corrupción. En su conciencia está el ataque de todos los señores que están ahí sentados con él, bueno, de casi todos. Entonces, él no adecua su mente al objeto, adecua el objeto a lo que trae en su mente. Entonces, para él existe algo que no existe. Y todavía, 18 años después, tiene la certeza de lo que no existe. A mí me conviene. ¿Qué tal si nosotros somos como él? Qué terrible, ¿eh? Respecto de cualquier tema. Porque aunque lo del terraplanismo no sea un saber de salvación, hay algo que sí voy a decir enseguida. La estructura mental de una persona que piensa así, sin cuestionarse, no es una estructura mental que le convenga a esa persona, sea quien sea, a Alma o el señor catedrático de la Universidad de New York o de donde sea. ¿Cuál es la estructura mental que nos conviene? La verdad. La estructura mental que nos conviene es andar adecuando mi mente a la realidad. Y no como dijo el peje, peor, peor, peor para la realidad, y yo soy el pejidente elegido. Y se va y se planta en Reforma 9 meses y le hace perder a la ciudad 9,000 millones de pesos. Porque él es el presidente. Porque él es el presidente. Se puso la banda, levantaron los honores a la bandera, hubo desfile militar, nos hicimos patarrajadas ahí, vestidos con harapos, pero era el presidente. Y ahora le hacen un chiste, bueno, si ya fuiste presidente, ¿por qué quieres serlo otra vez? Si no hay reelección. ¿Pero por qué la gente vota por él? Digo, ¿por qué? Porque estamos invadidos de chayos. Como aquí hay... ¿Sabes qué es un chayo? Un chayo es una persona que, como no tiene elementos para argumentar, solo sabe insultar. Son el 32% de la población de México. ¿Con eso es suficiente para que él gane? Porque no leemos, porque no leemos. Nada más hay que ver cómo escriben, cómo piensan, en qué piensan. Y como él sabe llegar al corazón de la gente, no a la cabeza, al corazón. ¿Tiene carisma? Tiene carisma, ¿sí? Pero tiene carisma con los no inteligentes. Tiene carisma con los analfabetos. Tiene carisma con los que no tienen ni primaria, que son la inmensa mayoría. ¿Sí? Entonces, esto da por resultado que realmente ahorita México está en un peligro al borde de una catástrofe política, económica, financiera, social, etcétera, 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 si es que el presidente vuelve a ganar, como él dice, pregunta. Quería también decir que obviamente, como curiosamente ayer no vine, ¿verdad? Entonces venimos hoy y se trata de esto. Ya la cuarta vía, la quinta, perdón. Sí, y el tema de la verdad. Y todos los ejemplos obviamente ahorita están pues volviendo a la tierra plana y volviendo a la tierra plana. Pero fíjese una cosa, sí. Yo pienso lo que acaba de decir usted, que si uno no se cuestiona, lo que he hecho en los últimos 3 años es cuestionarme, porque si usted le pregunta a todos los que están aquí, nadie se ha cuestionado Sí. lo de la tierra. No, yo sí. No, pero de ellos, porque todos, Ellos sí siempre se lo nos han cuestionaron. dicho. Mira, Juan Bueno, Carlos vamos a hablar de Por- los que aquí están aquí. A ver, ¿quién se ha Que cuestionado? estaban sorprendidos de que, Ve. oh my God, ella Más de la piensa mitad del grupo se ha cuestionado. No, lo que pienso es esto. Todos vamos a la escuela. Todos nos enseñan que la tierra es redonda. Nadie se cuestiona, todo lo acepta. Todo el mundo lo aceptamos. Más de la mitad del grupo levantó la mano. Claro, porque ahorita estamos hablando de eso. A ver, ahí les va. ¿Quién se ha cuestionado o no si en la batalla del 5 de mayo el general que ganó la batalla es Zaragoza? Pues él no fue. Él estaba borracho en una carbonería. Pero todas las ciudades de México y de Estados Unidos también tienen
Ignacio Zaragoza, el vencedor del 5 de mayo. Si el cuate ni estuvo ahí, Ahí está una canción. estaba borracho en una carbonería, esa es la verdad histórica, objetiva. ¿Cómo llegamos a ella? Cuestionando. La frase, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿realmente la escribió Benito Juárez? No. Yo creía que el día sí, no, Pero cuestionaste También. y descubriste que él no la escribió, se la fusiló a un poeta alemán que se llama Immanuel Kant. Pues es que es increíble encontrar la verdad, porque cuando tú contaste el ejemplo de Juana de Arco, yo le leía, o sea, empecé a buscar información para los niños, y es increíble su vida, porque también quería saber, ¿cómo puede ser? O sea, porque yo también entré en la duda, o sea, ¿cómo puede ser que ella descubrió por inspiración divina que era el rey, el que estaba disfrazado de soldado? Entonces nos pusimos a leer, Dios mío, y los niños, por favor, cuéntame más, mamá. O sea, ya quería que llegara el otro día para que le siguiera contando la vida de Juana. Bueno, pues de los 6 libros que me pediste, ¿ya te los mandé? No. Te los mando al rato. Sí, entonces es increíble saber la verdad, porque te sientes mejor. Bueno, pues en estos 6 libros que te voy a enviar, ¿sí? A la colección completa, ya te dije, $100, que me depositas, yo te los mando, vas a descubrir cosas, tus hijos van a descubrir cosas que ni por aquí les pasan. Por ejemplo, ¿quién fundó México? Con toda la intención de fundar México. Pancho Villa. Ese nomás regó de hijos como 900. ¿Quién fundó México? Hernán Cortés. Y muy pocos mexicanos lo saben. ¿Quién fundó nuestro país? Yo no sabía. ¿En qué libro está eso? En un libro que yo escribí, que si te interesa es $10. Ahí sí los tengo que cobrar porque los derechos de autor no son míos. Yo tengo una alianza con una empresa que se llama Novis Pacem, en donde tenemos un convenio, y yo escribo, yo mando lo que se ve y después reunimos las utilidades. ¿Pero cómo compruebas tú? Tú dices eso porque, o sea... No, pero ¿cómo lo compruebo? Porque me metí a los códices indígenas. Los códices que los indígenas escribieron cuando Cortés llegó. Y los códices que escribieron y las investigaciones que hicieron los frailes que llegaron con él. Y los restos que se han descubierto en Veracruz, en Yucatán, en Tlaxcala, en la Ciudad de México. O sea, yo me baso en investigaciones objetivas, no en opiniones. Tú vas a ver cómo todos mis libros son el producto de investigaciones en los lugares donde se producen los hechos. No me baso en opiniones, ni siquiera en las mías, sino en hechos comprobables para cualquiera. Por eso es tan importante que en cualquier materia de la vida, pero sobre todo en lo que sí es un saber de salvación. A ver, ¿qué cosa sí es un saber de salvación? Saber quién es Dios y cómo es Dios. Eso sí es un saber de salvación. Un saber de salvación es quién es Cristo. Realmente, no cómo me lo imagino yo, sino cómo es de verdad. Un saber de salvación es saber que la hostia no es una hostia, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, completito y vivo. Un saber de salvación son infinidad de cosas sobre las cuales la inmensa mayoría de las personas no conocen la verdad objetiva porque se quedan con su verdad subjetiva. Por ejemplo, 500 millones de protestantes de todas las denominaciones, bautistas, evangélicos, cristianos, mormones, santos de los últimos días, la iglesia de la luz de la última esquina, que acabo de ver una que se llama así. Cada uno de ellos no se toma la molestia de saber, de acomodar su mente a lo que el objeto es, a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo enseñó. Se hace la operación contraria. Le ponen a Cristo lo que traen en su cabeza. Entonces, un mal católico pronto será protestante, porque no conoce la verdad objetiva.
Bien, ¿quieres preguntar algo? No, no entendí eso. Un mal católico, o sea, un católico que cree lo que cree sin cuestionarse la verdad objetiva, termina siendo un protestante. Termina siendo un cismático o un hereje. Una persona que se aparta de la verdad. Porque es muy cómodo para él. Muy cómodo. No cuestionar y no conocer la terrible exigencia de la verdad. ¿Bien? También existe una rima que es el católico ignorante, seguro protestante. Ah, perfecto, gracias Ana. Sí, solo quería decir, doctor, anunciar que aquí traigo libros ya de Solo la persona virtuosa es feliz, por si alguien lo quiere comprar. Maravilloso, qué bueno que se te ocurrió traerlos, correcto. En el libro que trae Juan Carlos, que acaba de llegar, sí, ahí está. Mañana también van a estar aquí para los que no vinieron prevenidos, los que ya tienen el libro azul, que son muchos de ustedes, bueno, pero ahora está el otro que es para chuparse los dedos, que se llama Solo la persona virtuosa es feliz, donde viene todo lo que estoy explicando, cómo fue la creación, la historia del pecado, la historia de la caída, la historia de la redención. Es el rojo, ¿verdad? ¿Eh? Es el rojo. El rojo. ¿Y cómo desarrollar la virtud? Y cómo desarrollar las virtudes. ¿Y cómo ser feliz? Y cómo, por lo tanto, cómo ser feliz. ¿Cuál era el nombre del libro que dijo de la historia? Que dijo que era de Son 6 libros. ¿Cuál es el? Te voy a dar los títulos. Primer título: Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte. ¿Cómo era Mesoamérica antes de la llegada de Cortés? Sus costumbres, sus creencias, su forma de vida. Era una cultura esencialmente enfocada a la antropofagia, a comerse unos a otros alegremente, en pozole y en carnitas. Doctor. De hecho, ya usaban el pozole. ¿Cuál es el nombre? Primero, ¿cuál es el primer nombre? Primero, Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte. Es Es el para primero. los niños. Sí, está en un lenguaje, tengo el de adultos y el de prepa y secundaria. Ese no, le voy a mandar el de niños. Las figuras no son crudas, porque las figuras para adultos son terroríficas. No, yo la de... La de niños, para que no te espantes y no te Para el próximo mes que viene los va a traer. Sí, claro. Es más, no, esos libros no existen físicamente, se envían por correo electrónico Y y cuestan $10 cada uno. baratísimos, ¿no? Bien. El segundo título es Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Es la historia de Cortés y la mujer que más admiro, nacida en nuestra tierra, la Malinche. ¿Estos libros los ha escrito usted o son? Yo los escribo. Ok. Soy el autor, claro, me baso en un cerro de información reunido en los últimos 60 años. No he hecho otra cosa más que Este estudiar. título me suena que lo había escuchado. Sí, José Vasconcelos escribió un libro con el mismo título. Ok, yo de Mesoamérica. Yo tengo América Feliz. Nada más él le puso, él le puso Hernán Cortés, libertador del indio. Así se llama el libro de Vasconcelos. Y el mío se llama Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Tercer libro, la inicua expulsión de los jesuitas. ¿Por qué México está lleno de chairos? La inicua Expulsión de los jesuitas. ¿Por qué está México atascado de chairos? Son multitud. Multitud de chairos. ¿Sabes qué es un chairo? Analfabeta y que solo contesta con mentadas de madre en la mente. Y con groserías ¿Y qué significa? terribles. Inicua. ¿Qué es Inicua es injustísima. Por ejemplo, la crucifixión de Cristo, que pronto celebraremos, el Viernes Santo, es un acto de iniquidad. Entonces es un acto inicuo. Es todo lo contrario de justo. Se asesina, como dice el mismo el romano, el que se lava las manos. Pilatos. El mismo Pilatos reconoce que es un acto inicuo contra un hombre justo. Eso es inicuo. El libro se llama La inicua expulsión de los jesuitas, que explica el grado de analfabetismo
de la inmensa mayoría de los habitantes del país. Los echaron injustamente. Así es. Los echaron al mar. Chairo. Chairo Es la persona. pero está De bajo, es un neologismo. Es una persona de muy bajo nivel intelectual, de muy bajo nivel escolar y que solo contesta con insultos. O con argumentos que no son argumentos. Por ejemplo, hijo de tal por cual, él es mi presidente. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque sí. Nonsense. Por mis tanates. No lo dicen así, por supuesto. Eso sería demasiado elegante para un chairo. Ni siquiera sabe qué es tanate. Entonces, y el siguiente título, ¿cuántos llevamos? 3. La otra terna. ¿Terna? Terna de 3. Van 3. El cuarto. Oh, yo pensé que era más. Una terna es un conjunto de 3 cosas. 3. Y por ejemplo, ahí hay una terna, 1, 2, 3. Ok, y allá hay otra, 1, 2, 3. Allá también, 1, 2, 3. Bueno, entonces, el siguiente título es El lado oscuro de Miguel Hidalgo. Un asesino tremendo. Tremendo. ¿Quién era un sacerdote, verdad? Sí. ¿Y cómo usó el estandarte de la Virgen? Yo la admiraba. Quiere decir que se hizo Pero malo después. Ya era. Él era masón, era vividor, tenía mujeres, dejó regado el bajío de hijos, 9 hijos de 6 Entonces los mujeres libros que diferentes. nos dijeron pura mentira. ¿El Bajío es Guanajuato? El bajío está en Guanajuato, parte de Jalisco, parte de Aguascalientes. Es una región muy amplia en el centro de la República. El siguiente se llama La espada y la cruz de la civilización. ¿Cómo se hizo México durante ¿Usted 300 estudió años? ese también? Yo ya he escuchado la espada y la cruz. Lo escribió mi papá hace 40 años. Salvador Abascal. Salvador Abascal. Thank you. Y yo tomo el título y le pongo abajo el subtítulo. ¿Sí? Anexos, correcciones y mejoramientos por Juan Bosco Abascal. Como decía, La espada y la cruz. De la civilización. La espada y la No, yo le pongo la espada y la cruz de la evangelización y él el título que le dio originalmente es la espada y la cruz de la civilización. Ahí y siento mi señor padre y un enano parado en los hombros de un gigante, pues yo más lejos que el gigante, ¿no? El gigante es mi papá y yo soy el enano. ¿Sí? Toda proporción guardada. Ese es el quinto. Y el sexto título es Agustín de Iturbide, libertador de México. Todos se enfocan a descubrir la verdad que nos han ocultado. Y seguimos. Entonces, apliquemos el concepto de verdad. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es como tú te lo imaginas? ¿Es como tú lo concibes? ¿Es como es? Es como es. Antes de que tú nacieras, independiente de tu percepción y superior a tu inteligencia. Voy a proyectar un cuadro acerca de eso, pero no tiene caso que lo copien, porque todos, como todo por el correo de todos, si alguien no me ha dado su correo, por favor lo quiero abrir. Todos lo van a tener. Este fin de semana llego a su casa y lo primero que hago es mandarles la información. Aparte de esta. Bien, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Quién me dice cómo es? Partiendo de la base de que la tercera verdad, a ver, resumimos. Primera, subjetiva. ¿Cómo lo percibo yo? ¿Qué me imagino yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué se me antoja a mí? ¿Cómo se llama esa verdad? Subjetiva. Segunda verdad, lo que es. Independiente, superior y anterior. Muy bien. Tercer verdad, verdad lógica, que también se llama certidumbre o certeza. ¿Que consiste en qué? Adecuar la mente del objeto conocido. Adecuar la mente al objeto conocido. Bien.
adecuar la mente al objeto conocido. En este caso, el objeto conocido se llama Dios. Porque, ¿qué creen? Dios es el ser más accesible a la inteligencia humana. Es el más misterioso. Es el más inaccesible en términos de omnipotencia. No podemos abarcar la omnipotencia de Dios, pero sí podemos saber que es omnipotente. No podemos tener la sabiduría de Dios, ya la tendremos, no se preocupen, la vamos a tener. Vamos a conocer la creación como Él la conoce. Pero ahorita, lo único que podemos saber es que Él conoce la creación entera porque es obra de sus manos, su inteligencia. Podemos conocer acerca de Dios infinidad de cosas que ahorita vamos a ver. Pero no podemos conocer a Dios de modo objetivo, como Él es. Eso está reservado para lo que se llama visión beatífica, lo que vulgarmente se conoce con el nombre de cielo. Allí conoceremos a Dios como Él es y poseeremos a Dios como Él se conoce y se posee. Ahorita tenemos un conocimiento analógico y vamos a usar palabras humanas para describirlo. Y es una buena descripción, es objetiva, pero eso no quiere decir que estemos inmersos en su esencia. Eso será la vida eterna. Bien, entonces pasamos a la prueba quinta. Es muy sencilla. ¿Puede un ser... A ver, primero, ¿hay orden en el mundo, sí o no? Sí. ¿Hay orden o hay caos? Caos. El caos no sería capaz de sostener la vida. Bueno, hay orden en la creación. Pero En la creación hay orden. Socialmente estamos en un caos. Pero fíjate, ¿qué predomina? ¿Predomina el caos o predomina cierto orden? Cierto orden. Sí, hay orden. Si no, ya no sabríamos distinguirlo. De hecho, a mí me encanta lo que le aprendí a mi padre muy niño, que decía, mira Juan, el mal siempre será el parásito del bien. Y me ponía un ejemplo, tomaba una manzana y me decía, imagínate que el mal, que es un gusanito que se está comiendo la manzana, que el mal sea más poderoso y más grande que la manzana, pues la manzana no existiría. ¿Por qué existe la manzana? Porque el mal no se la puede comer toda. No conviene. Pues ya no tendría que comer. Se extinguiría el mal. Si desaparece el bien, desaparece el mal. Porque el mal es aquello de lo cual carece un ser bueno. Y todo ser es bueno, bello y verdadero. Todo ser, una mosca, un microbio, una partícula subatómica, es buena, es bella y es verdadera. Y el mal siempre será una especie de parásito. Pero no podrá ser la totalidad mala. Entonces, en la naturaleza predomina el orden. Es indudable. Y la cuestión... Yo siempre me he preguntado por qué, o sea, si los parásitos, ¿verdad? Que donde quiera que viven en el estómago, en todos lados, ¿por qué es algo que viene con el pecado? Porque un parásito no hace ningún bien. Los animalitos en mi afuera, libro rojo, que espero que se vendan muchos desde hoy y mañana sobre todo, explico que antes del pecado, Adán y Eva tenían 4 dones. ¿Sabes cuáles eran? ¿Quién los recuerda? Alguna vez lo dije. ¿Cuál era la cuádruple forma de vivir de Adán y Eva antes del pecado original? Uno era que, yo me acuerdo que uno era que Dios los había hecho para que no se enfermaran, ¿no? Que no podían... Se llama impasibilidad. También no tenía la noción del tiempo, ¿verdad? No, espera. Sí había tiempo para ellos. Solo para Dios no hay tiempo. Para Adán y Eva sí había tiempo. Tenían el don de la inmortalidad. No iban a morir. El don de la transportabilidad o agilidad. Podían estar en cualquier parte sin la rueda o sin el avión, con solo desearlo. ¿Así como los santos? Sí, como los santos. Transportabilidad y Transportabilidad o agilidad, sabiduría, inmortalidad e impasibilidad.
o imposibilidad de sufrir cualquier cosa. Impasibilidad. A ver, lo repito los 4. Primero, el más importante de todos, inmortalidad. Por el pecado entró la muerte. Inmortalidad. Segundo, impasibilidad o imposibilidad de sufrir. Tercero, sabiduría, conocimiento de todo. Y transportabilidad o agilidad. ¿La impasibilidad qué era? Imposibilidad de sufrir. Imposibilidad. De sufrir. Los picaba un alacrán y quedaban impasibles. No les pasaba nada. La naturaleza animal les obedecía. Y si tenían sabiduría, ¿por qué pecaron? Porque saber algo no implica hacerlo. Fíjate, Mónica, ¿cuántas cosas sabes? Bueno, todos. ¿Cuántas cosas sabemos que son malas y las hacemos? Aunque sepamos Los ángeles que son tenían más sabiduría que... mucho más. Y también pecaron. ¿Por qué? Porque son libres, somos libres. Saber algo no es garantía de hacerlo o de no hacerlo. Por esa razón. Por esa razón, fíjate, desde muy remota antigüedad, ahorita me dices, desde muy remota antigüedad griega, Sócrates decía que el gobierno de las naciones deberían tenerlo los sabios. Y él convenció al Senado griego para que ellos, los sabios, gobernaran Grecia. ¿Pero qué creen que pasó? Los sabios se corrompieron y hasta lo mataron a él. Lo obligaron a beber la cicuta, un veneno terrible, por andar predicando que nada más sabía un solo Dios. Y lo acusaron de corromper a la juventud. Entonces cuando a mí me acusan de hereje, ¿dónde he oído eso? Entonces por el pecado entra... Por el pecado entra... los virus, las bacterias, los parásitos. Wow. Pero así como que Satanás los aventó. No. O simplemente... La naturaleza los produjo. Fíjate, en la naturaleza ya había bacterias. Pero buenas, porque tenemos... No, malas. Ya había bacterias. ¿Y cuál era la característica de ellos? Eran impasibles ante cualquier bacteria nociva. Eran inmortales ante cualquier enfermedad o muerte. No había muerte ni enfermedad. Cero. Había sabiduría. También había parásitos. Y no por supuesto, no les hacían daño. Las víboras, los alacranes, los tigres, los rinocerontes. Seguramente había dinosaurios. Pero yo pienso, los animales lo entiendo, el reino animal, la reino que vegetal. unos se comen a otros y así, pero Ellos, los los animales se no hacen comían. nada más que estar Pero quitando no la vida. tenían ninguna posibilidad de sufrir enfermedades. Por eso se llaman parásitos. Por eso, claro, pero por eso es muy importante entender que por el pecado de Adán y Eva entró el mal, la muerte y los 4 jinetes del Apocalipsis: peste, hambre, muerte y guerra. La primera guerra fue con una quijada de burro. Caín mató a Abel, fue la primera guerra mundial, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a lo último de la noche. ¿Cómo es Dios? En la creación, la quinta vía es que nada se puede ordenar por sí mismo. Yo puedo despedazar este reloj en todas sus partes y echarlo a la atmósfera miles de millones de veces. Ya lo dijimos ayer, el reloj no caerá armado, nunca. Como el Quijote. Como el Quijote, nunca caerá escrito. No hay tiempo suficiente para que se dé este orden por azar. Se necesita forzosamente un ordenador para hacer algo tan simple comparado con la creación como es un reloj. Las 5 vías sí. De estas están aquí en el Sí, papel. ahí están todas más explicadas que aquí. O sea, es mucho más literatura. Calcula de que cada vía trae 20 renglones y aquí nada más hay 5 por cada uno. Es mucho más amplio esto. Bien, pasamos, por favor. Dale. Pásale, esto ya lo dije. Pasa. Atributos divinos. Atributos divinos. A ver, ¿quién lo lee? Desde su lugar en voz alta.
Lúcete leyendo bien, despacio y reflexivamente. Atributos divinos, características divinas. La afirmación: puesto que Dios es la causa de todas las cosas, podemos atribuir a Dios todas las perfecciones que encontramos en las criaturas, pero solo le corresponderán las perfecciones puras o exentas de imperfección, como la sabiduría y la bondad, y no las perfecciones mixtas o mezcladas con imperfección, como la corporeidad, la perfección sensible. Bien, siguiente. Si alguien no entiende algo, me lo pregunta. ¡Ey, eso no lo entendí! Siguiente. Léelo, Juan Carlos. La negación. Esta bien se utiliza de dos modos. En el caso de las perfecciones antes atribuidas, se niega el modo limitado en que nosotros la poseemos. Por ejemplo, nuestra voluntad es limitada, pues es inconstante, cosa que no ocurre con Dios. Además, negaremos que Dios posea los atributos que implican imperfección. Por ejemplo, diremos que es simple, no compuesto, pues la composición indica imperfección. Un organismo, mientras más complejo es más vulnerable, es más descomponible. Y un organismo, mientras más simple es, tiene más capacidad de supervivencia. Por ejemplo, una bacteria tiene más posibilidades de vida que un elefante o que un ser humano, por su extremado nivel de simplicidad. Mientras más complejo es un organismo, es más vulnerable y es potencialmente más mortal, más débil por su complejidad. Una máquina simple difícilmente se descompone. Una máquina compleja fácilmente se descompone. Bueno, ¿para qué decir? Hasta lo regresan a la agencia, ¿no? 500,000 de Toyotas se regresan. A ver, siguiente. Atributos divinos. La analogía. ¿Alcanzas a leer, amiga, por favor? ¿Yo? ¿Tú? Analogía. Atributos divinos, características divinas. La analogía. Si le atribuimos un rasgo que también se encuentra positivamente en nosotros, tendremos que pensar que en nosotros no se realiza del mismo modo que en Dios, sino en parte igual y en parte distinto. Así, si decimos que Dios conoce, no podremos pensar que su capacidad para el conocimiento sea igual que la nuestra. La nuestra es imperfecta y generalmente indirecta. La suya es perfecta y directa. ¿Seguimos? No, este es un material muy denso sobre el cual vamos a profundizar mañana. Porque si logran adecuar su mente a esto, conoceremos mejor a Dios y podremos amarlo mucho mejor de lo que lo amamos. Podremos vincularnos con Él de una manera muy superior a la que hoy usamos para vincularlo con Él, en la medida en la cual lo conozcamos, adecuando nuestra mente a Él y no adecuando a Él a lo que traigo en mi necia cabeza. ¿De acuerdo? Seguimos. La eminencia. El rasgo que atribuimos a Dios lo posee de modo infinito, sin las limitaciones propias de las cosas creadas. Si Dios es bueno, lo es en grado absoluto, no de forma limitada como de los hombres. Muy bien. Siguiente. A ver, otra vez. Características divinas. Lee otra vez. ¿Leíste muy bien? Me gusta que sigas. Atributos divinos, características divinas. ¿Sí? De todos los atributos divinos destaca Santo Tomás el que denomina constitutivo formal o atributo fundamental. El ser subsistente, el existir por sí mismo, existir como consecuencia de su propia esencia y no de algo exterior. Entonces Dios no es como tú te lo imaginas. Dios es como es. Vamos a su encuentro. Vamos a adecuar nuestra mente a cómo es Él, no a cómo lo hemos fabricado.
sino cómo es realmente. ¿Qué más? Este es el rasgo que más separa a Dios del resto de seres, pues en estos la existencia es un añadido a su esencia, por lo que no tienen una existencia necesaria, sino dependiente de la voluntad divina. O sea, existimos porque a Él se le pegó su regalada gana. Y el sentido que tiene la vida está en la voluntad divina. Por eso decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Esto, si lo entendemos bien, es terrorífico y a muchos les puede quitar el sueño. Porque normalmente estamos acostumbrados, sí, a que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Bien, ¿seguimos? Oye, vamos con esto, ¿cuándo llegaremos a ver a Dios como es? Después de que... Ya lo has explicado. Después de que te mueras. Al cielo. Al morir, si mueres en gracia, conocerás a Dios como Él se conoce. Lo conocerás aunque no mueras en gracia, tal como Él se conoce. El conocimiento se da. Lo que no se da es la posesión. Si no mueres en gracia, sí, por eso es infierno. Porque conoces el bien del cual te perdiste por andar de antro, ¿no? O de adúltero, o de violento, o de iracundo, o de necio, o de ignorante culpable, o de glotona, o de perezosa. Hay 7 formas segurísimas de condenarse, los 7 pecados capitales. Y luego nos quejamos, es que todo lo que me gusta o engorda o hace daño. Sí, pero también mata al alma para siempre. No en el sentido ontológico, el alma sigue siendo. El alma no se aniquila, solo se queda sin su último fin, pero por propia decisión, por propia voluntad. Nadie es enviado a la soledad del infierno, cada uno la escoge y ahí se queda porque así lo decidió. Siguiente. Sole. ¿Qué dice la siguiente? Los atributos entitativos que derivan inmediata o directamente del constitutivo formal son la simplicidad, o sea, Dios es simple, ¿sí? Son la perfección, la infinidad, la inmutabilidad y la unidad, y la definen como el ser absolutamente distinto y trascendente al mundo, que consta de seres compuestos, imperfectos, limitados, mutables y múltiples. Pero cada una de esas cuestiones, que son de alto nivel teológico, las vemos mañana. Porque hoy terminaríamos como a las 2 de la madrugada. Si le entramos a este tema, está planeado para mañana, ya el nivel teológico, sin perder de vista que este conocimiento que tenemos de Dios es racional. Él no lo reveló, Él no se lo dijo a nadie, ni siquiera está en la Biblia, tal cual. Está en cierta forma de modo analógico, de modo literario, de modo hiperbólico, pero estas palabras están salidas de la mente de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, principalmente del papacito de todos, del más importante doctor de doctores, que se llama Santo Tomás de Aquino. Esto está sacado de la Suma Teológica. Pero siempre inspirados, ¿no? O demás de su propio cerebro. Los agiógrafos que escribieron la Biblia, eso sí están inspirados. Santo Tomás solo usó su inteligencia natural. Genial, por supuesto. ¿Y su fe? No. Tuvo que haber amado a Dios para haber escrito todo eso. Es un acto puramente racional. Claro, ese conocimiento tan perfecto lo lleva a enamorarse, lo lleva a amarlo, lo lleva a hacerlo parte esencial de su vida. Pero empieza con, dice Santo Tomás, repito, la vía regia para el conocimiento de Dios no es la emoción, no es la inspiración, no es la imaginación, es la razón, el conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? Conociendo, razonando inteligentemente
algo que tal vez muy pocos o nadie de ustedes había hecho jamás. Llegar a Dios a través de la vía de la razón, de la inteligencia. ¿Para qué? Como me dijo mi papá cuando iba a hacer mi primera comunión, ya no te vas a poder hacer pato. Ya lo sabes. Ya no puedes traicionar, ya no puedes dar la espalda, ya no puedes hacer como que te habla la Virgen y no sabes. Le dijo, ya no, ahora vas a dejar de creer en Dios. No, ya no es tan importante que creas. Ahora Ahora lo verdaderamente importante es que sepas. Porque de esa manera no puedes traicionar tu misión de dar a conocerlo a todas las naciones y a todas las personas que se te acerquen algún día bajo alguno de los rubros en los que me dedico. ¿Okay? Bien, pues queridísimos amigos, ¿alguna pregunta por acá? Quiero más rápido, ¿cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? ¿Es lo mismo? No, hay personas muy inteligentes que no son sabias. Lo dije antes de que llegaras. Pero el inteligente se puede salvar. Mañana. No te pegas. A ver, tenemos. El inteligente se puede salvar sin tener sabiduría o fe. A ver, la inteligencia es la ruta, el camino, es la vía recta. Pero aunque conozcas la vía recta, te puedes desviar. Como los sabios de Grecia que se corrompieron, como Adán y Eva, como Lucifer, como Luzbel antes de ser Lucifer. Vale la pena, por favor, de veras, que lean mi libro, el rojo, el de las virtudes, porque ahí está explicado con manzanitas, con mucho detalle. A ver, ¿alguien lo quiere ahorita? Lo tiene Juan Carlos en la cajuela. ¿Cuántos quieren? A ver, pues tráete unos 5, ¿no? Pues más vale que zozobra y no que papá. A ver, este tema lo seguimos mañana porque si le pasas y le picas, mira, pícale para que vean que sigue. Por favor, vean, más. Ahí están los atributos y más. Ahí está el cuadro. Te voy a explicar. Todo esto es Dios, a la luz natural de la razón. Bien. Nos iba a hablar de la Eucaristía, ¿mañana va a ser? Sí, después de esto pasamos a Cristología. Cristología es la parte final de la sesión de mañana, pero prometo continuar en marzo profundizando sobre este tema y voy a explicar mañana por qué hay que profundizar en este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer nuestra oración de despedida.